Buenas tardes, seáis todos bienvenidos a esta segunda ponencia del ciclo que conocemos como Martes Culturales. Ya empezamos la semana pasada hablando de historia local y de arquitectura. Ahora nos toca hablar sobre nuestro lenguaje. La semana que viene entraremos en el mundo del arte, o sea que vamos tocando, como veis, temas variados y que susciten el interés pues de todos vosotros, ¿no? Me acompaña un isleño, Igor Rodríguez Iglesias. A él le habíamos pedido que nos diera un poco de información sobre su currículum, académico sobre todo, y entonces nos ha remitido un resumen que a mí me parece ideal. El resumen es la presentación suya, porque me la ha puesto muy fácil. Igor nació en Isla Cristina, como digo, y es profesor en la Universidad de Málaga. El tema que nos va a tratar se titula La lógica de la inferiorización lingüística, histórica y cultural contra Andalucía. Ahora lo explicará con detenimiento, yo creo que todos lo entendemos. Y esta charla tiene por objeto explicar qué hay detrás de los discursos que discriminan y han discriminado a los andaluces durante muchos siglos. Esta lógica de inferiorización de Andalucía, que va desde lo lingüístico hasta lo cultural, es contestada a modo de resistencia desde el carnaval, uno de nuestros géneros discursivos de producción de pensamiento, también inferiorizado desde esos discursos racistas. Tales discursos están sustentados superficialmente en la ignorancia, pero, esto es lo interesante, estructuralmente en un racismo construido históricamente con consecuencias para nuestro pueblo en todos los órdenes. El ponente, lingüista y profesor de la Universidad de Málaga, en la carrera de Filología Hispánica, es autor de una tesis doctoral donde ha explicado esa lógica de inferiorización de Andalucía desde la ciencia lingüística, tesis por la que ha obtenido sobresaliente cum laude y mención internacional, y además es candidato del próximo premio extraordinario del doctorado. Además tiene 11 publicaciones, pertenece a un grupo de investigación, y si quieres destacar algo más, yo me parece un currículum muy extenso, nos llevaría un poco de tiempo detallarlo, y nada, yo os dejo, le doy la palabra y os dejo con Igor Rodríguez Iglesias. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, gracias por haber venido, gracias por haberme invitado. Para mí es un honor estar aquí y nunca había estado en este patio, cosa que yo siempre pasaba por ahí al muelle y decía, tengo que entrar. Y la primera vez, fíjense ustedes cómo es entrar aquí. Bueno, no voy a destacar nada de mi currículum porque vengo a hablar, como diría aquel, vengo a hablar de mi libro, ¿no? Entonces, vengo a hablar de este tema. Yo le había dado a Miguel 3 títulos. Incluso le dije, digo, elige tú el que quieras, que creo que este es un refrito de alguno de ellos, supongo, no sé. Discriminación lingüística, lógica de inferiorización, que mi tesis tenía ese nombre, lógica de inferiorización, y un título más largo. Y sí, creo que se entiende bien. Vengo a hablar de jerarquización lingüística y en concreto de la discriminación lingüística al andaluz. Yo doy clases en la universidad y al alumnado, sobre todo de primero, le digo, yo doy clases en todos los cursos y en el máster también, pero al alumnado de primero que viene del instituto, viene del sistema educativo básico y secundario, le digo que olvide todo lo que haya aprendido en el sistema educativo, que lo olvide todo, que venga con la mente en blanco, porque normalmente las experiencias
la experiencia con la asignatura de lengua es la que va a conducir el pensamiento de lo que la persona cree que hay que decir cuando hay que hablar de lengua. Y yo, para que tampoco ocurra eso y entremos en conflicto con alguna de las cosas que nos dijeron o que dice la tele o que nos dijeron en su momento o que queremos saber, y para seguir avanzando y poder derribar esa lógica de inferiorización, que es muy difícil, pero como trabajamos con las personas que van a formar a otras, que van a hablar a otras personas, en mi caso, bueno, es difícil, pero no imposible por algún lado, y no lo hago yo solo, es una red de personas. Habrá que empezar a cambiar las cosas. Las cosas han empezado a cambiar en tanto yo he hecho una tesis de este estilo y a lo mejor hace 50 años, 100 años, pues sería imposible. Así que sí es posible, ¿no? Bueno, vamos a aclarar esto de inferiorización para que no haya duda, porque está bien confrontar, conversar, porque hay personas que esto de la inferiorización me dicen, no, pero si no somos inferiores. Precisamente lo que estamos diciendo con esta historia de inferiorización. No se inferiorizan, no es que seamos inferiores, no hay ningún ser humano inferior a otro, no hay ningún grupo humano inferior a otro. Esto que parece una obviedad se olvida después en las prácticas sociales específicas, cuando vemos que hay diferencias sociales, que hay grupos, personas a nivel particular, pero también grupos humanos, grupos sociales que son discriminados, inferiorizados, y específicamente que nos vamos a centrar en el andaluz y en el grupo humano que nos identificamos como andaluces. Y lo más interesante aquí no es que nos identificamos como andaluces, sino que nos identifican como andaluces para construirnos como inferiores. Ahora vamos a desarrollar esta idea. Bueno, pues no es inferioridad de lo que se trata, obviamente, sino de inferiorización. Inferiorización que, bueno, da igual que no venga en el diccionario. Juan Ramón Jiménez, a los académicos de la RAE, lo pueden ustedes leer en Platero y yo, tiene un capítulo que se llama Etnografía, le llama imbécil al hombre que escribe diccionario. He puesto al margen del libro El hombre imbécil que escribe diccionario. Nuestro paisano moguereño era un tío chulo, y con razón, un tío chulo y valiente, y con razón, chulo en el buen sentido, tío guay, con razón, por las definiciones de la academia que no coincidían con lo que él, por su experiencia moguereña, por su experiencia en la provincia de Huelva, porque uno lee Platero y yo y está leyendo casi un catálogo de turismo, ahora que estamos aquí en unas oficinas de turismo, del entorno de Moguer, ¿no? Del entorno de Huelva, Moguer, Palos, Punta Umbría, del Golfo de Cádiz, en definitiva. Lee ese libro y se encuentra con esa experiencia en la que uno se puede reconocer. Experiencia que no tenían los académicos de Madrid. Por eso pone al margen del libro El hombre imbécil que escribe diccionario. Después tiene un apéndice que escribió ya en sus últimos años desde Puerto Rico, que también incide sobre esa cuestión. Así que a los académicos de Madrid le daba caña. Así que da igual si viene la palabra o no viene, porque me dirán ustedes si pitisco viene o no viene en el diccionario, o longuerón viene o no viene, y si pitisco existe, porque no existe, eso no existe porque no viene. No existe porque no viene, no la conocen. Y si la conocen no la han querido meter. O sea, tú la conoces, ¿no? La gente que vivía en este patio conocía las palabras, en este y en todos los patios de esta nuestra isla. Conocían las palabras, conocían y conocen, saben a qué se refieren con ellas. Así que existen tanto existen las personas. Inferiorizar, le he dado esta breve definición, relegar a alguien o a un grupo siempre humano a la categoría de inferior. Después vamos a desarrollar esta idea. Y vamos a desmenuzar esto de la lógica de inferiorización contra Andalucía. La lógica, en tanto aquí está indicando un modo de pensar y de actuar.
el modo en el que tú estás pensando y, por tanto, actuando. Esto va a ser muy importante después para, a la hora de dar una conclusión, en las conclusiones, ¿no?, del asunto. Y lógica de inferiorización, pues el modo de estar pensando a otro grupo humano o a otros grupos humanos como inferiores y todo el conjunto de acciones con las que se inferioriza. Aunque después va a aparecer aquí, había un autor en los años 50, a partir de su experiencia de oprimido, que se llama Frantz Fanon, que define el racismo y lo define en estos términos, no racismo solamente en términos de color de piel, sino racismo en función de cualquier marcador. Una persona o un grupo humano que inferioriza a otro, pues está definido ahí en racismo, es que es una definición de racismo en términos amplios. Así que en esos términos está puesto aquí lógica de inferiorización. Como la palabra racismo aquí en España, y digo en España porque en otros países no resulta tan problemática, no crea esta interferencia con respecto al color de la piel, es decir, que si se toma más ampliamente, pues yo evité racismo y puse lógica de inferiorización, pero lo que venimos a decir es específicamente eso. Igual que cuando estamos diciendo lingüístico, histórico, cultural, porque todo está relacionado. O sea, que no solamente se trata de una cuestión lingüística, como también veremos, sino es una cuestión construida históricamente, y quien inferioriza a un grupo en función de su lengua también lo está inferiorizando en todos los términos. Ni su lengua vale, ni vale su forma de pensar, ni vale su forma de bailar, ni vale su forma de cantar, etcétera. No vale para el que inferioriza, ¿no?, en esa construcción racista. Y Andalucía aquí no está tomada como geografía, que lo es. Aquí está tomada como una realidad político-social, con una identidad propia. Pero, como decía anteriormente, la cuestión no es si yo me identifico como andaluz. La cuestión es, para lo que vamos a tratar aquí, es aquello que se identifica como andaluz queda inferiorizado en ciertos discursos que vamos a también a ver. Estamos haciendo una introducción. Aquí, vamos a ver, vamos dando un poco de misterio al asunto. Así que es esta cuestión que está planteada aquí en esas preguntas. ¿Cómo nos identifican? ¿Cómo nos construyen? Es decir, ¿cómo nos construyen en las mentes, ¿no?, cómo nos piensan? Y cómo se actúa en consecuencia. Esto es un vídeo. Voy a poner aquí un vídeo. El vídeo creo que dura 2 o 3 minutos. El resto del tiempo voy a hablar yo todo el tiempo, así que yo creo que, bueno, si pongo este vídeo aquí, también supone un poco de recreo, ¿no?, con respecto a mi voz. ¡Ay! Que se me ha ido. ¡Ay! No lo hemos tenido en cuenta el sonido. Viene Radis la Cristina aquí. También he trabajado en la radio. A ver, le damos ahí, ¿no? Sí. En Radio La Cristina no era así, era más sofisticado, ¿eh? Sabemos que los niños andaluces son prácticamente analfabetos. I no li parlo ja de Sevilla, de Màlaga, de Coruña, etcétera, perquè allà parlen el castellà efectivament, però a vegades en alguns no se'ls entén. Cuando lleguemos al gobierno de la Junta de Andalucía, nosotros no vamos a repartir pescado. Nosotros vamos a o enseñar a pescar o dejar que la gente tenga su caña de pescado. Los madrileños están pagando 3.000 millones de euros para que los andaluces tengan sanidad, educación y demás.
Bueno, aquí tenemos algunos discursos, no son todos. El País una vez hizo un reportaje con algunos profesores, yo estaba entre ellos, y era cuenta de un Twitter que puso un candidato del PSOE para meterse con Susana Díaz, y se metió. O sea, como vemos, digo porque aquí solo salían, parece que solamente de las personas de derecha, pero cuando estamos analizando esto vemos que explícitamente en el discurso está en todos los sectores, derecha e izquierda, en ese sentido, ahí colapsa. Aunque, y como vemos, no solamente en Cataluña, que muchas veces las contestaciones desde el carnaval se ha hecho contra discursos específicamente hechos por catalanes, pero también lo tienen ustedes en castellanos, ¿no? Que parece no rompen un plato y rompe la vajilla entera con estos temas también. Y ahora lo vamos a ver porque estos son discursos explícitos. Lanza la piedra, después se esconde la mano diciendo, ¡ay, perdón, me he equivocado! Bueno, normalmente yo no me equivoco tanto, me equivoco como ser humano, pero en la estrategia de lanzar la mano, lanzar la piedra y esconder la mano, me parece que ahí no hay equivocación ninguna. Están diciendo lo que están pensando. Lo que piensan realmente de nuestro pueblo, que sonamos a chiste, que somos vagos, que no hay disposición aquí al trabajo y demás. Que hemos hecho esta conferencia a las 9 de la noche y no a las 9 de la mañana, porque son por no levantarnos temprano. Bien, podría ser. Y ahora esto no va para adelante. Mira, entonces eso era lo explícito que sale en los medios de comunicación y que ustedes a lo mejor ya habían escuchado anteriormente. Yo en mis investigaciones, yo soy sociolingüista, y en mis investigaciones yo trabajo con los hablantes. En mi ámbito de estudio hay gente que trabaja con textos antiguos, con textos actuales, pero a mí me gusta trabajar con los hablantes, ver qué es lo que le pasa. Por lo tanto, lo que hago es algo interaccional, situado, y aquí, bueno, pues las experiencias de hablantes, ¿qué les ocurre? Las consecuencias de la discriminación lingüística, ahora estamos mostrando las pruebas, ¿no? Que sí que existe una lógica de inferiorización. Las consecuencias son hasta laborales. Fíjense en esta chica que es licenciada en Filología Hispánica y doctora también en Filología Hispánica, y ella, pues, como hizo su tesis doctoral sobre enseñanza del español para extranjeros, pues, claro, pues se fue a un instituto Cervantes, que es donde enseñan español para extranjeros, y echó el currículum, la llamaron para una entrevista, y ella dice, voy a leerlo, dice, tanto en España como en Italia, a la hora de la búsqueda de empleo, me ha ocurrido que han desestimado mi currículum en academias donde se imparte L, porque daban preferencia a personas que no fueran andaluzas. Después aparecerá ahí la entrevista, yo preguntándole, indagando sobre eso que me estaba contando, digo, ¿cómo que daban preferencia? Y va a contar después, está aquí la entrevista, es una entrevista que llamamos entrevista etnográfica, que se parece un poco a las entrevistas periodísticas, indagando en las cosas que le ha ocurrido y que piensa también sobre eso. Y conocemos así muchísimas cosas. Fue a la entrevista y le dijeron que porque era andaluza no le daban el trabajo, y se pegó 6 años después en el paro, no por culpa de que la echara, pero bueno, el trabajo no abunda. Lo sabemos bien en esta tierra que hay muchas dificultades en términos laborales como para que encima por ser andaluza pues no te llamen, que fue el motivo que le dieron. Querían para enseñar español a personas de Peñaperros para arriba, que son nuestras coordenadas geográficas, las usamos aquí. En ese lugar de Peñaperros para arriba se encuentra una chica de Huelva que también estudió filología inglesa, está enseñando inglés en un instituto de Cantabria, y bueno, me contó esto, que es muy llamativo. Un martes,
una profesora de la Universidad del País Vasco me dijo que cómo podía ser yo profesora de inglés siendo andaluza y teniendo este acento. Añadió como valoración, tócate los huevos. Tócate los huevos, ¿no? Tócate los huevos, creo que, tócate los huevos. ¿Cómo podía ser profesora de inglés siendo andaluza? Y me explicó, me dice, yo normalmente evito hablar, solo hablo en inglés o no hablo con nadie, porque si no está la bromita esa de, ¡ay, qué graciosa! Habla más, habla más. Y claro, a ella le toca las narices, porque me dice, no, yo quiero estar aquí tranquila como está el resto y hablando de lo que sea, del tiempo, de un terremoto en California, de lo que, yo qué sé, de lo que haya hablado la tele, de lo que sea, el comentario, no que abre la boca y me esté. Entonces ella nunca habla porque se conoce el percá. Y el día que habló, pues pusieron en cuestión su valía como profesora de inglés. Pusieron en cuestión que ella pudiera enseñar bien inglés por ser de aquí, solamente. Es un marcador. Se parece un poquito a los discursos, salvando las distancias por las consecuencias, por los picos de explicitud que supone el asesinato, se parece, porque tiene el mismo funcionamiento, la inferiorización, la jerarquización al patriarcado, al machismo. Que además se imbrica, porque además son dos mujeres, ¿vale? En este sentido. Aquí podríamos pegar más horas para yo desarrollar muchas ideas y bueno, tengo testimonios de muchísima gente, trabajo con los hablantes, ¿no? Aquí tengo otro caso, que he destacado 3 en este. Me han llegado a decir, esta es otra chica, esta es de Moguer, me dice, me han llegado a decir, trabajando en un banco de Moguer, la de Cantabria y ella se fueron por amor hacia sus respectivas parejas y se fueron a vivir al norte, y ella en La Coruña. Me llegaron a decir, trabajando en un banco de alimentos gallego y hablando andaluz, que la gente podía pensar que era broma, que crease desconfianza y no me tomasen en serio. Y no le dejaban hablar con la gente, porque era andaluza, ¿vale? Estos son... Y después he destacado otro aquí, este también, que tiene como repercusión laboral, que nos están, aunque no la tuviera, la repercusión laboral también es grave. Quiero decir, el autoestima también es algo muy importante. Pero yo he destacado estos 3 porque son muy impactantes, porque hay gente, bueno, ¿y qué consecuencia tiene que te diga, mira, no echa cuenta? Claro, no echa cuenta, pero si te pegas 6 años en el paro, no es una cuestión de no echar cuenta. Echar cuenta, para los académicos de Madrid, vamos a decir, prestar atención. Echar cuenta la traducción andaluza. En Ávila se metían tanto con mi acento andaluz que decían que no se nos entendía nada, que nos debían enseñar a hablar castellano neutro. Ahora después iremos a ver qué es esto de lo neutro, de la neutralidad en la escuela, ¿no? Tuve que aguantar muchos comentarios en plan, claro, es normal que seáis la comunidad con más paro, ¿quién va a querer a gente que habla tan mal? Entre otras muchas cosas. Esto después lo hemos encontrado en muchos discursos y bueno, después lo vemos. CEPSA hizo una reforma en su refinería de Huelva, la modernizó, 8.000 millones de euros. Cada vez que modernizan algo supone menos trabajadores. Pero el Centro de Investigación I+D+I lo montó en Madrid. No lo montó en Huelva, ni lo montó en La Línea. En La Línea, en Huelva, montan las fábricas que contaminan. En Madrid monta el Centro de Investigación, que es con bata blanca, donde trabajan ingenieros e ingenieras. Así que, pues sí, ahí está explícito también, más allá de lo lingüístico, pero que es que está todo relacionado. Porque lo lingüístico no es la lengua por aquí, allí, como si la lengua tuviera unas patitas que tuviera vida propia y la lengua. No, la lengua es esto con lo que construimos las relaciones sociales y el pensamiento. Las relaciones sociales en todos los sentidos. Bueno, esta es otra chica, yo he destacado aquí de la conversación, que decía que trabajaba en un hotel. El hotel está ahí en Barcelona. Está omitido. Y es un pueblo de la provincia de Huelva, de la costa. Y en la sierra no hay Barcelona. Y decía
ella trabajaba para captar clientes de Madrid y de Barcelona, para hacer convenciones, eventos, para que vinieran, ¿no? Sobre todo cuando no es verano, ¿no? Para que el hotel siga funcionando, pues venden los paquetes turísticos para que se hagan congresos y demás. Y decían que no hablaran andaluz. O sea, ella hablaba, lo vendía en inglés y en alemán, y no había problema. Pero cuando lo vendía en andaluz, sí había problema. Entonces tenía que hablar, pues, desde aquí, desde Isla Cristina, pues así, para que pareciera serio. Y esa es la cuestión, que si no sabes hablar así, a la calle. Pero la cuestión, además, es, ¿y qué pasa? ¿No? No son todas las lenguas iguales, no son todas las variedades iguales, no somos todos los seres humanos iguales. Bueno, sí, claro que sí, o sea, objetivamente sí, pero en la práctica estamos viendo que no. Digo en la práctica, en las prácticas de ciertas personas que están... Bueno, yo le pregunté si estas personas de dónde eran, ¿no? Estas personas precisamente son de aquí, son de la provincia de Huelva. Hay un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu que decía que la dominación, la opresión, requiere la complicidad de la víctima. Esto hay que explicarlo bien porque no es que la víctima sea cómplice, es cómplice inconsciente, porque la víctima, nadie está en el vacío social, ni opresor ni víctima. Entonces la víctima se ha criado en el mismo sistema, o sea, endoculturado, diría Marvin Harris, un antropólogo, pero vamos a decir aquí, se ha criado. Se ha criado en el mismo sistema, ha crecido en el mismo sistema, ha socializado en el mismo contexto social que el opresor, ambos, víctima y opresor. Y tanto víctima como opresor, dice Bourdieu, voy a citarlo textualmente, ha objetivado las estructuras de dominación. Es decir, que ha pensado, ha incorporado en su pensamiento lo mismo que el dominante. Así se explica que, por ejemplo, el machismo lo puedan reproducir también las madres, ¿no? Etcétera, etcétera. En este caso, cómo personas aquí en Andalucía están pudiendo reproducir, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en la radio, yo fui locutor de radio, muchas de mis preguntas de investigación surgen de mi experiencia también como locutor, de qué manera yo contribuía cuando me ponía, voy a usar una de las palabras con las que nos manejamos aquí, finolis, por la radio, ¿no? Pues sí, contribuía. Yo había objetivado, había incorporado como manera correcta de hablar por la radio esa forma y lo había naturalizado, lo veía normal. De hecho, lo vemos normal, porque en alguna ocasión intenté hacerlo en andaluz y la gente me decía, y yo, ¿te parece al Yuyu? ¿Te parece al Yuyu? ¿Te parece al Yuyu? Porque como trabaja en Canal Sur, ¿no? Pues también locutó el Yuyu de la chirigota, el pelotazo. Ahora trabaja en la cadena C. Yo fui durante años locutor en la cadena C. Bueno, pues claro, y cuando lo hacía así, decía, son las no sé cuánto de la tarde. Por tanto, boom, ostras, parece de Madrid. Claro, aquí hemos incorporado esa forma de estar pensando, y sí, es un problema porque estamos reproduciendo, contribuimos también. Este caso es el de un chaval de Fernán Núñez, que es un pueblo de Córdoba. Y él se metió en el ejército y era guardia real. Trabajaba en donde vive el rey, ¿no? Y bueno, tenía un... Ahora que voy a decir lo interesante. Tenía bueno, yo es que no sé los grados del ejército, pero tenía un superior que parece ser que los andaluces no le caíamos muy bien. Y en su pueblo, él ha socializado diciendo que se apellida García, es decir, cesean, ¿no? A mí esto de ceseo, ceceo, lo explicamos de otra forma, lo que pasa es que es más técnico, lo explico de otra forma. Y tampoco, seguramente me voy a pasar de tiempo, me van a tener que cortar aquí, así que no. En su pueblo cesea, entonces él se apellida García. García.
¿Usted cómo se llama? García. Diga su nombre, no me sé lo cabo, ¿no? No sé, lo tiene que poner ahí. García. Se dice García, aprenda a hablar español, ¿no? Aprenda a hablar castellano, estamos en Madrid, a su pueblo, pam, 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 pam. Y se comía la guardia, no sé, que lo detenían, lo mandaban a detener al calabozo. Y nunca iba a su pueblo, nunca iba a ver a la novia. Al final lo dejó con la novia. El caso es que todos sus compañeros se iban de cachondeo por ahí, era gente joven, de 20 y pocos años, y él se la pegaba en un calabozo, solamente porque no sabía decir, o porque no quería, ¿vale? García. Y entonces, cuando lo llamaba por la radio, ya esto es más anecdótico, lo llamaba por la radio, García, sí, aquí García, porque claro, el sonido por la radio, y además por la radio no podía reñirle de la misma forma que en persona. Al habla García. Como vemos, hay repercusiones. Bueno, en mi tesis doctoral yo hice estas mismas investigaciones, pero centrado en la cadena SER en Madrid. Estos son los estudios centrales de la cadena SER en Madrid. Ahí es de donde hablan todos los días, creo que Pepa Bueno es la que presenta ahora, o le rescindieron el contrato, no sé. Iñaki Gabilondo hablaba desde ahí y demás. Bueno, yo solicité esto mismo en Canal Sur con los informativos. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué los presentadores de Canal Sur hablan finoli? ¿Vale? Es la pregunta más elaborada, pero la pregunta viene a ser esa. ¿Por qué no habla, si la persona es de Jerez, de la Redondela, o es de Sevilla, por qué no habla de aquí? Quiero decir, ¿por qué yo mismo no lo hacía? Esa es la pregunta. ¿Qué lógica está conduciendo? Esa es la pregunta. Todo eso es lo que yo quería dar respuesta en mi tesis doctoral y di respuesta. Pero en Canal Sur nunca me dieron respuesta. Yo todavía estoy esperando la respuesta. No me dieron ni un sí ni un no. No lo sé. Sí logré contactar con el ex defensor del, no sé cómo, del público, de la audiencia, del oyente, de la RTVA, que había sido presidente de la Asociación de Periodistas de Málaga, porque yo lo había escuchado en alguna ocasión a él decir que a los periodistas sí se les daba órdenes de cómo tenían que hablar en tiempo A, es decir, a los años 70, 80, que había de que en andaluz no. Y sin embargo a otra presidenta de otra asociación de periodistas de Sevilla, le había escuchado que si bien no había una orden directa, era como mejor hazlo en castellano. O sea, era una forma también de dar ese tipo de orden, ¿no? Yo que tú lo haría, ¿no? Pero él decía, y yo contacté con él, le pregunté y me dijo que sí, que esa orden se daba y se hacía conducir. Bueno, total, que yo al final en Canal Sur no lo pude hacer y para sorpresa de este que está aquí, entrar en los estudios de Gran Vía 32 de Madrid fue más fácil que ir a, no sé dónde está, no sé si al lado de la Isla Mágica donde están los estudios, pero no sé de dónde hacen el informativo. Desde allí también, ¿no? Bueno, fue más fácil acceder a personas que presentan Hora 14, Hablar por Hablar. Son programas muy conocidos porque tienen mucho tiempo en antena, aunque hayan cambiado y estos son los andaluces. Ella es Esther Bazán, ella es de Huelva, ella presenta Hora 14 en fin de semana. Ella es Inma Carretero, ella hace política, es decir, ella está desde el Congreso de los Diputados, o entra en antena o entra desde allí. Y entonces habla cuando se ve en televisión un ministro o alguien rodeado de micrófono, o un portavoz de un grupo parlamentario rodeado de micrófono por los pasillos, pues es una de las que están con el micrófono. Y bueno, controlan pues toda la política desde el Congreso, a eso se dedica ella. Él da las noticias de por la noche hasta por la mañana, los boletines horarios de toda la madrugada hasta por la mañana. Él es de Puerto Real, ella de Sevilla, ella de Huelva. Él es de San Fernando de Cádiz. Él es quien sustituyó a Pepe Domingo Castaño en Carrusel Deportivo, dando la publicidad que se
hace en directo cuando marca un gol patrocinado por no sé quién, no sé cuánto, la 11, tal y cual, pum, pum, pues él es el que lo hace, que además es el que pone voz también en Canal Sur esta noche en Canal Sur a las 9, película del oeste. Bien, Juan Ochoa se llama. Y él era, hasta marzo, fue director de todas las emisoras de la cadena SER, Cadena Dial, Radio Le, 40 Principales, Cadena SER, Antonio Hernández Rodicio, que es de un pueblo de Cádiz, no recuerdo qué pueblo de Cádiz es, y había sido director de un periódico también en Sevilla, el Correo de Andalucía. Y también entrevisté a un becario, el becario que no tiene foto pública, y yo no se la hice, el pobre, que era de Málaga, y también... Entonces era la experiencia, que me contaran la experiencia directa de por qué hacían lo que hacían. Y para sacar conclusiones, para yo poder estudiar, eso es lo que hacemos. O sea, que no estamos trabajando de la nada, con lo que me han podido enseñar en la universidad, tal. Bueno, porque entonces estamos en una rueda de molino, no avanzamos. Trabajamos con hablantes, preguntamos, dotándonos de herramientas para hacerlo, ¿no? Cómo se hacen estas cuestiones. Y preguntamos y escuchamos. Y que la gente nos dé cuenta de sus experiencias, como he puesto anteriormente de relieve. Y sobre todo para indagar en cómo piensan. Porque como piensas, es cómo vas a actuar. Las prácticas sociales vienen conducidas por las ideologías, por la forma de estar pensando el mundo. Como piensas el mundo, así vas a actuar. O sea, si piensas que no todos somos iguales, tu actuación, tu práctica social va a ser una práctica social también jerarquizante. Vas a establecer jerarquías. Como este fin de semana me decía un hombre que trabaja en el AVE, que en preferente a veces se monta, me dice, a veces se montan ricachones. Como trabajo en Málaga, me dice, el AVE de Málaga se montan ahí ricachones de esto de La Moraleja o del barrio Salamanca, que van a Málaga, a la Costa del Sol, y no hablan con nosotros. Y alguien va a su lado, como sucedió un caso específico, me dice, la señora no habla con el servicio. O sea, los trabajadores de Renfe pasa señora del servicio. La mujer piensa el mundo jerárquicamente, actúa así. Así que es interesante para mí estudiar, para las personas que nos dedicamos a esto, estudiar cómo piensan la gente y cómo ven sus propias prácticas sociales, discursivas, etcétera. El director piensa sobre el andaluz que se hagan entender. Él no les dice cómo tiene que hablar, ninguno habla en andaluz, por cierto, todos hablan como si fueran de Burgos, Finoli. Que se hagan entender. El compañero de Puerto Real, la excelencia, es que buscamos la excelencia en todo lo que hacemos y decimos, pero en andaluz no hay excelencia, no hay excelencia en andaluz. Ha de primar el contenido, que en andaluz no estamos, no sé cómo logramos entendernos en realidad, porque no hay contenido aquí que pueda... no quiero crear distorsión, lo importante es que llegue el mensaje. Está justificando por qué no habla en andaluz dando las noticias. Juan Ochoa sí ha pensado esto más, Juan Ochoa, el del carrusel deportivo. Esto sí lo ha pensado más y fue como el que más tiempo habló conmigo, no sé si decir el más sincero, pero bueno. Me contó algo interesante, la creación de un personaje. Él al final es un isleño de la isla, ¿no? De San Fernando. Y hablando conmigo, claro, está hablando con un igual, ¿no? Porque somos andaluces, ¿no? Y me está hablando en andaluz. Claro, yo hablaba con él y decía, esta es la voz de no sé qué película, esta es la voz porque él es actor de doblaje. Y él empezó a crear en San Fernando, en Radio La Isla, empezó a crear un personaje porque él quería, como locutor, que el locutor no ha soñado con llegar a Madrid, hablar desde allí para toda España y tal, ¿no? Pues él soñó eso y bueno, lo consiguió a partir de crear un personaje, a partir de no ser isleño, a partir de ser pues Juan, como si fuera de Madrid. Y bueno, la idea de alguien que no somos, ¿no? Y bueno, él al final reflexiona sobre eso y supone
hasta tal punto, o sea, hasta cierto punto supone una traición a tus propios orígenes, a tu cultura, y esto lo está él ahora problematizando, pero claro, ha creado un monstruo y ahora le cuesta salir de ahí. Salir de ahí no por nada, porque pensamos que estas personas tienen trabajo fijo y seguro, y no es así. En su caso él es autónomo, es decir, que no está contratado ni por la cadena C, no, él está contratado que mañana le dicen adiós y ponen a otro. Y esa cuestión hay que tenerla en cuenta. O sea que no estamos a las víctimas en sí, porque son personas que son capaces de estar hablando en castellano. Porque quien no es capaz de hacerlo, pues entonces no está. Si eres capaz de hacerlo, estás ahí. Inma Carretero, pues habla pues de imitar cómo hablan. Claro, uno de Burgos no tiene que estar imitando a los de Burgos. Uno de Burgos hable, punto. Ya está. No tiene más historia. Pero estar hablando así todo el tiempo, como voy a hablar ahora, ¿no? Aquí en el patio San Francisco de esta maravillosa ciudad de Isla Cristina, pues requiere un esfuerzo no solamente de estar pensando qué tienes que decir, sino cómo lo tienes que decir, de no equivocarte, de no tal, para que no haya problema. Claro, requiere también un entrenamiento y no te equivoques, ¿no? Y la imitación. Pero alguien de Burgos, y no hay ningún problema por ser de Burgos, por supuesto, no tiene que estar pensando eso. No tiene que estar haciendo el esfuerzo por hablar así. Ella habla de castellano estándar. Ahora vamos a trascender esta cuestión de los hablantes, de la experiencia, para ir allá a los conceptos. Ella habla de castellano estándar, me dice, intento vocalizar, hablo un castellano en antena más estándar, para que se me entienda. Parece que en andaluz no se nos entiende. Dice, hablar como hay que hablar, según los cánones de aceptación aquí, el ser aceptada. Y una última cuestión, esto es de un programa de Canal Sur que presentaba Paco Lobatón. El programa duró poco porque tocaba las narices, parece que tocaba las narices porque hablaba de algunos asuntos espinosos, espinosos para ciertas personas, que no le gustaban ciertas personas con el poder de decir, este programa me lo quitan en medio y me pone una película. A mí me invitaron y en el programa conocí a la que presenta Antena 3 Noticias, que es el informativo más visto. Antena 3 Noticias a las 3 de la tarde, el que más audiencia tiene. Yo no sabía que la que presentaba el programa, que se llama Sandra Golpe, era de San Fernando, de Cádiz. Pero no lo sabía ni cuando me la presentaron. Yo le pregunté, porque digo, ¿y esta casa aquí? Si el programa estaba dedicado a los estereotipos andaluces, que tampoco sabía que hacía ahí Sánchez Dragó. Porque no es andaluz, su abuelo era andaluz, pero bueno, mi abuelo por parte de madre también era de Galicia y yo no tengo la experiencia de ser gallego, ¿no? Pero bueno, esa no es la cuestión. La cuestión es, allí hablando con ella, yo le pregunté, porque ella decía, no, a mí no me discriminan por ser andaluza. Se da la circunstancia de que hablando en antena, ella estaba, que estoy señalando aquí porque estaba sentada a mi lado, hablando en antena estaba hablando como si fuera de Burgos, pero es que fuera de antena hablaba como si fuera de Burgos. No tenía este cambio, esta creación del personaje. La persona, como Juan Ochoa, ¿no? La persona y el personaje en antena. Entonces, mi pregunta fue, la pregunta que tenía que ser, si tú fueras, pero decía, a mí nunca me han discriminado por ser andaluza. Bueno, lo voy a leer, ¿vale? Si tú no hablas en castellano, como si hubieras nacido en Burgos, ¿tú estarías presentando Antena 3 Noticias? Claro, lo que me vaya a contestar es... ella cree que sí. Bueno, yo a la luz de la experiencia todavía no he visto, porque yo sí vi uno de Huelva que era Jesús Hermida, pero él no hablaba de Huelva. No hablaba de Huelva. Porque si hablaba de Huelva no está presentando la llegada del hombre a la luna. No lo mandan a Nueva York o está desde después, ¿no? Presentando programas. A la luz de la experiencia, ¿no? Después vamos a ver por qué esto, vamos a ver brevemente, porque tampoco hay tiempo, pero por qué no sucede con compañeros o compañeras de Canarias, ¿no? Porque los canarios
sí, los vemos en televisión presentando. Teníamos otro caso de otro que era de Cádiz, que presentaba en la primera durante muchos años El Tiempo. No recuerdo, creo que era de Chiclana. Él presentaba El Tiempo y yo solo me vine a enterar que era de Chiclana cuando ya se iba a jubilar, que ya creo que pasaba ya que ya pasaba de todo, porque le había tocado una época en la que seguramente, como me había dicho a mí el defensor de la audiencia de la RTVA, sí le decían cómo tenía que hablar, que en andaluz no. Pero ya en su último año él ya sí presentaba el Tiempo en andaluz. Yo creo que como resistencia, como rebeldía ante todos los años en los que, no sé si ustedes lo tienen en mente, porque antes, en los años 80, solo existía la primera y la segunda, hasta los años 80, y él presentaba El Tiempo, después del telediario de las 3 de la tarde. Bueno, vamos a ver esta cuestión, vamos a preguntar como el muñequito, así, que esto es lo interesante, la formulación de preguntas, la mente inquieta, ¿no? Ha dicho ahí me dijo a mí, Inma Carretero, y están todos en realidad, a todos les subyace esta idea, todos esta idea de castellano estándar, ¿eh? Y se escucha mucho eso de castellano estándar, el castellano estándar. A ver qué es esto del castellano estándar, si algo puede ser estándar. La silla puede ser estándar, pero a ver si una lengua puede ser estándar. ¿Qué es esto del estándar? Porque está el andaluz, en la idea, ¿no?, que está en las prácticas y en la idea que está conduciendo esas prácticas, está el andaluz y está el castellano estándar. Y está esa idea de lo que distorsiona, como decía el compañero de Puerto Real, que para él es el andaluz, que no se entiende, porque decía el director de la cadena SER, que se hagan entender, ¿no? Y el castellano estándar, que no distorsiona, al parecer, ¿no?, por lo que hemos visto, y se entiende. Y esto no se entiende. No sé cómo 8.400.000 y pico de personas nos logramos entendernos, con lo que hablamos, con lo que hablamos. Que yo cuando iba a recoger a mi hijo al colegio, yo solo escuchaba, sentado ahí, digo, no tiene que ser fácil ser maestro de un colegio. Porque nada más que escuchaba, callarse ya, callarse, y daba con la regla. Y era este aula, yo me sabía los nombres de los que hablaban. Juan, Juanito, Pepito, no sé qué. Y yo estaba esperando, mi hijo se llama Óscar. Yo estaba esperando que era Óscar, digo, a ver si habla, pero no lo decía. No era de los que se portaban mal, al parecer. Bueno, la cuestión es con lo que hablamos, ¿no? Con lo que hablamos y no nos entendemos. Vamos a ver esto, vamos a centrarnos en aquello para ver esta construcción de esta jerarquización. Puede existir, porque el castellano sí, Castilla existe, ¿no? Castilla, yo decía, Andalucía, realidad político-social con identidad. Castilla, realidad política, social con identidad. Vale, Castilla existe, castellano existe, Andalucía existe, Cataluña, tal, vale. Pero la cuestión es estándar. Vamos a ver esta cuestión de lo estándar. Una lengua no puede ser estándar. Yo soy lingüista y los lingüistas sabemos que las lenguas no pueden ser estándar. Las lenguas tienen variación, variedad, como las culturas son variadas, como las personas y los grupos humanos son variados. Y en la variedad, en todos los sentidos, es donde está la riqueza del ser humano. Hasta en el carnaval, imagínense que las comparsas sonaran todas iguales, que fueran todas con la misma letra, con la misma música, pues entonces sería repetitivo, ¿no? En la variedad, ¿no? O todos los años la misma música, con la misma letra. La variedad. Antes que me ha enseñado Miguel la muestra de disfraces que está ahí arriba. En la variedad. Eso es lo consustancial al ser humano, la variedad. Ahora, ¿una lengua puede ser estándar? ¿Qué son las lenguas? Porque las lenguas sin seres humanos no existen. Entonces, cuando estamos diciendo que hay una lengua estándar, estamos diciendo que hay un grupo humano que es el estándar. Las lenguas son la forma de expresarnos,
la forma de estar conversando, para decir algo que refiera a algo o para hablar por hablar, como decía el programa ese precisamente de la cadena SER, hablar por hablar. Ya técnicamente en lingüística definimos las lenguas como conjunto de oposiciones funcionales, sistema de signos lingüísticos, muy bien, eso nos sirve a los lingüistas para fijarnos en ciertos aspectos de las lenguas, pero las lenguas en sí son las prácticas discursivas, las prácticas sociales, lo que hacemos el día a día, que nos sirve para referirnos a cosas, tenga sentido referirnos o no tenga sentido referirnos, porque la mayor parte de nuestras conversaciones, como digo, son hablar por hablar, no vienen a cuento, es una forma de estar socializando, porque tú socializas a partir de entablar conversación, y precisamente aquí en Andalucía usamos mucho la lengua para socializar. Te encuentras a alguien y te paras ahí media hora a hablar de lo que sea, es que te pones a pensar de lo que habéis hablado, pues dices, mira, no tenía sentido, pero hemos echado un buen ratillo y has socializado, has creado vínculo, has fortalecido ese vínculo con esa persona, a no ser que te hagas loco y pase por la acera de enfrente y entonces no quieres fortalecer vínculo ahí, con independencia de que a lo mejor hay un día que tengas un mal día y no quieras hablar, pero para eso sí sirve la lengua. La cuestión es, volviendo a lo estándar, ¿hay una lengua estándar? Esa es la cuestión. Bueno, en lingüística sabemos que no hay lengua estándar, pero lengua estándar es una expresión que se está escuchando. Yo hablo castellano estándar, esta gente habla estándar, yo es que hablo mal, ¿no? Dice mucha gente aquí que habla mal. Bueno, eso es lo que te has metido en la cabeza. Ha objetivado la estructura de dominación. Es una forma de estar pensando en términos de inferiorización. De estar pensándote en términos de inferiorización. Miren, lo estándar es la escritura. La escritura, cuando se dice lo castellano, quien habla castellano está más siendo fiel a la escritura que quien no estamos hablando en castellano, que estamos hablando en andaluz, que acortamos las letras, dice la gente. Yo escucho decir. Eso está mal planteado. Es al revés. Es al revés. La escritura, eso que el colegio nos ha metido en la cabeza, una vez que sabemos hablar, que nos ha metido en la cabeza a partir de un entrenamiento durante todas las mañanas de la vida de una persona, y hay de quien no cometa una falta de ortografía. Solo muy poquitas personas no cometen una falta de ortografía. A mí se me presupone, por ser profesor de universidad, por ser doctor, claro, se me presupone, por ser doctor en la materia en la que soy, que hay personas si tiene un doctorado en química, su estudio con la lengua acabó en segundo de bachillerato. Y ustedes tendrían que ver los exámenes de selectividad. Yo en alguna ocasión he corrido exámenes de selectividad, una falta de ortografía que, vamos, pero bueno, eso ahora aquí es lo de menos. La cuestión es esta. Para dominar la ortografía requiere un entrenamiento de años. Y para dominar la ortografía requiere el dominio lingüístico, dominar la lengua ya. O sea, que lo consustancial, lo natural es hablar. Lo otro es artificial. Y es un artificio, son símbolos que están representando lo que es consustancial al ser humano. Es decir, representa lo hablado. Ahora, la ortografía, que llamamos la ortografía de la lengua española, está representando una variedad específica, que es la variedad del centro norte peninsular. Es decir, está representando el habla de Castilla, la variedad de Castilla. No está representando la variedad andaluza, que la podríamos representar. De hecho, en fonética, que es una de las disciplinas lingüísticas, tenemos símbolos para representar cómo hablan las personas, que además tiene una utilidad muy específica en el ámbito de las patologías lingüísticas, para poder dar después, van a usar los logopedas, para poder dar cuenta después de ciertas patologías y el tratamiento específico que requiera.
como aplicación, ¿no? No es lo único para lo que se utiliza, pero como aplicación. Cualquier sonido, cualquier variedad se puede representar. Así que esas críticas que se hicieron en su momento con un libro que era El Principito, que además era un encargo de la editorial a un profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y que él lo que hizo fue transcribir en el habla de su pueblo, que es Mija, en Málaga. Él transcribió el Principito en el habla de su pueblo, a encargo de la editorial. Así que ese revuelo que se formó ahí no tiene sentido. Bueno, tiene el sentido que tiene en el ámbito político, que es en el que se formó. Político no de la política de los partidos, político porque se formó en la radio. Lo formó además, en el programa de Carlos Herrera fueron muy violentos contra Juan Porras, que es como quien se llama. Pero si cualquier variedad se puede representar. Cualquier variedad se puede representar. Yo puedo escribir, de hecho, antes he citado a Juan Ramón Jiménez, él intentaba en algún momento dar cuenta del habla de su pueblo, en algún pasaje de Platero y yo, ¿no? Así que es una trampa estar pensando que una persona en Andalucía no está siendo fiel a la ortografía. Es que es al revés, la ortografía no está siendo fiel porque no está basada en el habla de Andalucía, está basada en el habla de Castilla. Así que aquí no es que nos estemos comiendo letras ni nada, simplemente estamos siendo instruidos a la hora de leer en el habla, o sea, en la representación, decimos técnicamente grafemática, es decir, de letras, en la representación de otra variedad. Y eso sí es lo estandarizado, lo escrito. Lo estandarizado para que la A siempre sea A, para que la B siempre sea B, para que la C siempre sea C. Y cuando tú tengas que escribir, pues no tengas que estar dudando, ya tú has sido entrenado en que siempre esto es así. Es decir, esta silla hay un estándar, hay un modelo para esta silla, o para la silla en general, igual que para la disposición de un público con respecto a quien habla. Está estandarizado. Un teatro está estandarizado. Está el escenario, está quien habla. Una herramienta estandarizada, tornillo y el destornillador estandarizado, porque si usas un martillo, pues no te sirve, o si usas otro destornillador no te sirve. Eso, ahí sí podemos hablar de estandarización. Así que no hay castellano estándar, lo que hay es una escritura que está estandarizada, pero no hay una variedad estándar. Miren, nosotros nos reconocemos cuando alguien de aquí escucha a alguien de Granada, ¿no? Nos reconocemos. O alguien de Sevilla, ¿no? Viene alguien de Sevilla y se le reconoce entre nosotros, porque después las personas que no están avezadas en andaluz, como diría ahí una del vídeo, que no están acostumbradas, familiarizadas con nuestra tierra, pues no nos reconocen de qué pueblo somos. Aquí sí somos capaces hasta de reconocer a veces hasta del pueblo. Es del pueblo de al lado. Este es del pueblo de al lado. Sí, es del pueblo de al lado porque tiene deje. Y tú no. Y tú no tienes deje. Todo el mundo tiene deje en realidad. Lo que pasa es que son otro tipo de deje. Y que hay gente que piensa, yo no tengo deje. También me sucedió a mí. Yo estuve 2 años en Cuba y ahí me decía la gente que no tenía, que ellos no tenían acento, que nosotros sí. El cubano, que ellos tenían un acento estándar, neutro, no hay ningún ser humano neutro, todo el mundo está situado. Así que allí también llega esta forma de estar pensando estas cosas. Pero somos neutros, ¿no? Entonces, ese tiene deje, yo no tengo deje. Eso se escucha en Huelva, ¿no? En Huelva no hay deje, ¿no? No, tú tienes un deje específico, lo que pasa que aquí tenemos después la relación, lo que se ha construido en nuestra cabeza como ciudad, porque al final todos son localidades, sean más chicas o más grandes, son localidades, sitios donde vive gente y punto. Haya más gente o menos gente, ¿vale? Si yo les dijera los dejes que escucho en Málaga, que a veces, digo, no hay tanta distancia con la provincia de Huelva.
por ejemplo, en Pizarra, que es un pueblo de Málaga, parece Almonte. Totalmente, sí, tiene una relación por el jejeo, ¿no? Pijarra, ¿no? Algunas veces cuesta también entenderlo, ¿no? Por falta de familiaridad. En cuanto a la costumbre ya lo... Por falta de familiaridad. No es por otra cosa. O sea, que realmente cuando estamos pensando esta relación del no entendimiento, no estamos hablando de lenguas. Las lenguas no se pueden valorar así en su relación. Son los grupos humanos, persona con persona o grupo con un grupo. Nosotros nos adentramos en el algarve portugués y nos entienden. Una persona viene aquí de Portugal y no la entendemos. ¿Cómo es posible? ¿Que somos más torpes? No, es la falta de familiaridad, el tipo de educación recibida, la ideología lingüística promovida aquí, que nos está privando de lo que nuestro vecino de aquí al lado, de unos kilómetros, vecinos no porque sean del vecino, no, vecinos del mismo entorno, las marismas no conocen fronteras y uno va para allá, para ir para allá, para Faro y ver que no hay fronteras. Así que esta cuestión de la escritura es en donde podemos hablar de estándar. Así que, como digo, no hay nada de estándar, eso es una construcción. Esta construcción la ha generado la escuela junto a otras construcciones, junto a otras jerarquías, que sirven para jerarquizar y que están construidas históricamente y que se nos enseñan en la escuela. Por ejemplo, esa tricotomía, lengua, dialecto, hablas. En las universidades andaluzas hay una asignatura que se llama Hablas andaluzas. Después, a nivel social, la gente cree en Andalucía hablar el dialecto andaluz, pero nunca se dice el dialecto castellano, ¿no? O las hablas castellanas. Realmente todos son hablas, o todos dialectos, como decía un lingüista que se llama eso así. La lengua solo conoce dialecto. Lengua es algo técnico, pero la cuestión no es esa. La cuestión es cuando a un grupo humano como el andaluz se le relega, se le construye o se le hace creer, se tiene el discurso de que hablas o habla dialecto. Y otro grupo simplemente habla lo estándar, lengua y punto. Eso no es así. O todo el mundo hablas, le puedes llamar como quieras. O todo lengua, o todo habla, o todo dialecto. Hay unos sociolingüistas ingleses que, para evitar este problema, mira, aquí en inglés pone que todo eso que sabemos creer, se lo voy a traducir, nosotros hablamos y escribimos sobre lengua, dialectos, sociolectos, acentos, jergas, registros, y de eso, dicen, es lo más problemático. En lingüística, que es mi ciencia, que es mi ciencia lingüística, lo más problemático que hay es la palabra palabra y la palabra lengua. Es lo más problemático. O sea, paradójicamente, que además es lo que más promueve la escuela, la palabra y lengua. Y es lo más problemático porque es lo más difícil de definir, porque a la hora de definirlo te crea problemas con consecuencias para los seres humanos. Este es un lingüista, que se llama Juan Carlos Moreno Cabrera, y él dice que se ha adoptado el concepto ideológico de lengua estándar y se ha hecho pasar por científico, cuando es un concepto ideológico. Hay otra sociolingüista que creo que estaba por aquí, que habla que son constructos sociales y no lingüísticos, esto de dialecto y lengua y demás. Estos son, son cosas que yo traía aquí, que yo sabía que no me iba a dar tiempo, pero, pero bueno. Que da cuenta de cómo se construye históricamente esto, y sí me voy a centrar ahora en estos últimos minutos en esta cuestión, porque es interesante, sobre todo porque el título decía
la inferiorización lingüística, histórica y cultural. Y vamos a hacer una breve historia. Menéndez Pidal, que era un filólogo español, Menéndez Pidal en 1896 escribe sobre lengua, dialecto, y él dice jerigonza de negros. Él está criticando la recién independizada República Americana, está criticando que los doctos, dice él, porque durante muchos siglos, hasta prácticamente la actualidad, a las personas que vivían en un sitio así, como este, como mi padre, que se crió en un patio de vecinos ahí cerca, en el barrio La Lata, pues yo creo que está ahí el barrio La Lata, allá, ¿no? Ahí, ¿no? Y pues les importaba un pimiento, o sea que no estaban hablando de ellos, estaban hablando de los doctos. ¿Y quién eran los doctos? Los que tenían posibilidad de ir al colegio y no a estudiar a la ermita con un maestro borrachín, ¿no? Como es, desgraciadamente, las posibilidades por las condiciones sociales que tuvo mi padre, que no son las que yo he tenido. O sea, que no es que yo sea un máquina que he llegado a ser profesor de la universidad, que yo tenía otras condiciones sociales y eso no lo podemos desconocer. Y claro, ahora sí puedo dar cuenta y no desconocer pues de dónde vengo, ¿no? Y no invisibilizar. Y estas jerarquizaciones, que al final son las que se promueven en la escuela, es decir, que los conceptos los generan gente con poder para generarlo, no llueven del cielo, ni en Moisés, hasta Moisés con las tablas le vino dado, ¿no? Vino generado por algo, pero aquí no es Moisés con las tablas y bueno, la lengua existe como tal, no, son personas que han estado pensando. Y han estado pensando a partir de de cómo piensa la realidad y de su experiencia social. Así que ni los jornaleros del campo, ni las personas que trabajan en la mar, etcétera, están presentes en las descripciones que hacen los libros. Y es hora de que lo hagamos. Así que vamos a poner al descubierto estas cuestiones. ¿Por qué Pidal puede decir que los hombres doctos hablan lengua de Castilla y criticar a los doctos americanos que no están siendo como los castellanos? Pero vamos a ver, ¿cómo hablan como el pueblo, no? Si son doctos. Le faltó decir, se parece a los andaluces, ¿no? Que no dejan de, que hablan como el pueblo, los doctos. Parece que hablan jerigonza de negros, dice él. O sea, ya es la nada de la nada para él. O sea, es una construcción racista que está fundamentada en un libro que pertenece a Leclerc, que es Conde de Buffon, que es el libro con el que se estudiaba historia en las universidades. Antes las carreras no tenían esa hiperespecialización de ahora, sino que era todo junto. Y las élites, porque eran muy poquitas personas las que iban a la universidad en el siglo XIX, en el XX incluso, allí dice explícitamente Leclerc, y así es como estudiaban la historia, que el hombre blanco es superior, que el amarillo es inferior, dice, y que el negro es inferior al hombre blanco y al amarillo. Y esta forma de estar pensando las relaciones, que no surgen de la nada, surgen de la experiencia colonial y que otros lingüistas han correlacionado con esta idea de lengua, dialecto, para que ustedes vean de dónde vienen estas conceptualizaciones, que no vienen de describir exactamente como intentamos hacer ahora objetivamente, sino que vienen de estar pensando el mundo racistamente. Lengua para quien está en París, dialecto para los colonizados de las colonias de la República ya en este momento de la República Francesa en el siglo XIX, anteriormente pues no deja de ser Imperio Francés, da igual si era República o monarquía, y en España 3/4 de lo mismo, pero ahí sí que se conceptualizó esto, y patois para los colonizados al interior del Estado francés. Las hablas. Aquí es donde hemos hecho esta historia de lengua, dialecto, hablas.
y habla siempre como algo inferior, porque al fin y al cabo son construidos como los enemigos de la revolución, porque hablaban en otra lengua diferente al francés, que es solamente la lengua de la isla de Francia, que es el entorno de París. Esta tricotomía, lengua, dialecto, habla, que promueve la escuela, está construida a partir de ahí y no nos sirve para pensar Andalucía. Por eso hacemos, y menos, la teoría climática que se ha promovido en Canal Sur y, bueno, no se ha promovido con maldad, pero hay que tener muchísimo cuidado con todas estas conceptualizaciones. Hay que estar al liquindoy con los conceptos. Si la universidad es un sitio donde normalmente han ido las élites y nosotros accedemos a la universidad, tú estás aprendiendo la experiencia de las élites pensada desde las élites. Tú no estás aprendiendo la experiencia desde quien iba al Arache y después a Barbate y volvía para acá. No está plasmada esa experiencia. Es decir, eso no está plasmado ni en los libros. Eso lo sabemos aquí porque somos de isla. Y como no hagamos la historia aquí, se olvidará. Y como ponga un Burger King, más todavía. Quiero decir que al fin, el mundo moderno y se olvida todo. Lo que quiero decir es que hay que estar muy al liquindoy. Cosa que aquí el compañero fallecido Pérez Orozco pues no estaba. Era un profesor de instituto que no se dedicaba a la investigación y yo entiendo, bueno, que pues tuvo otro contexto y demás, pero es el discurso que promueve, porque la tele es muy importante en el sentido de que lo ve todo el mundo. Y bueno, él ha promovido una teoría, la teoría climática, que esa no se usa en lingüística desde principios del siglo XX. O sea, ¿cómo puede decir que aquí en Andalucía, como hace más calor, hablamos y acortamos palabras y demás, y después usar un término técnico que es economía del lenguaje, que no está pensado para nada en términos de sonidos, está pensado en otros conceptos que son los fonemas, que es una cosa técnica en la lingüística, y que lo único que quiere dar cuenta de economía del lenguaje no es que nos comamos las palabras, que hablemos menos, porque aquí no nos comemos las palabras para nada. Aquí, si tú estás muy cansado, tú aquí dices que estás o que estás muy perdido, dice que estoy más perdido que el barco del arroz. O si algo es muy feo, dice es incómodo de ver, no dice que es feo solamente. O sea, que incómodo de ver que todavía, no sé, incluso si es muy, muy feo, todavía usan una frase más larga. O sea, economía en esos términos de que poco no. Y economía del lenguaje no está pensado en esos términos. Economía del lenguaje está pensado en que solo con unos pocos fonemas se crean discursos, se crean unidades superiores indefinidas. No tengo tiempo de desarrollar esta idea aquí, que es técnica, pero que no tiene absolutamente nada que ver con los sonidos. Está vinculado a los sonidos, pero es la abstracción de los sonidos. No tiene absolutamente nada que ver. Más economía harían los catalanes, ¿no? Que se quitan siempre la última letra, ¿no? Es que no está pensado para eso. Quiero decir que no. Y economía es intercambio, no es ahorro, aunque se especializa ahora como ahorro. Teoría climática y economía, pues no nos sirve. Y la teoría climática, de hecho, está fundamentada en algo que yo perdí aquí, pero no importa. Está fundamentada en una idea de Montesquieu, de Voltaire, de Hume, que es una idea climática del siglo XVIII a la experiencia colonial que había llegado al siglo XVIII francés, español, etcétera, había llegado ya especializada. Desde 1492, en la experiencia española, colonizando otros pueblos, conquistando otros pueblos, ideológicamente genera a lo largo del tiempo una idea de otros pueblos del mundo que esas élites van a conceptualizar en términos de superioridad para quien está en la metrópoli, inferioridad para quien es conquistado. Es el racismo. Y como esos conquistados están en otros sitios donde hace más calor, pues el calor es el que hace que sean más flojos, más esto y más lo otro. Esa es la idea, ¿no?, que está expresada en ellos, que no tiene por dónde cogerlo. No tiene por dónde cogerlo. Así que esa teoría climática no sirve para nada. Es una teoría racista, como racista es esa jerarquización que hemos visto. Y esta jerarquización está explicitada en nuestros libros. Esto ya a modo de conclusión, para que ustedes lo vean. En los libros que ustedes... Hay un libro que... Bueno, le voy a comprar a mi chiquillo el libro este. Hay un libro que se manda en bachillerato como refuerzo. Gramática didáctica del español, de Editorial SM. En ese libro
dice este hombre, que se me enfadará, bueno, no pasa nada, que se enfade. Yo también me enfado al leer esto. Y me dirá él, pues no pasa nada, pues te enfada, muy bien. Pero esto que yo voy a leer aquí está basado en la ignorancia, perdonen que diga. Dice, pero ojo, porque aquí además hay un poco de picaresca, porque esto está publicado en ese libro, pero en la edición de Sao Paulo, para Latinoamérica. Dice, en algunas zonas de Andalucía, sobre todo en sectores de cultura baja, se da un fenómeno que se llama ceceo, un fenómeno vulgar. Es decir, que quien cecea no es porque sea de Cartaya, de Mogué, no, porque la persona es, dice él, de cultura baja. Y es vulgar. Aquí vulgar no está pensado en términos como en Roma del vulgo, ¿no? Que también allí era un poco que era despectivo. El vulgo, ¿no? El pueblo ahí. Está pensado en estos términos de despectivo. Claro, esto queda feo si tú vas a ese mismo libro, lo vas a comercializar en España, porque te lo vas a leer andaluces y tiene que disimular un poquillo. Y en la edición de Madrid, donde se editan los libros, ¿no? Dice, vulgar lo cambian por dialectal y popular. Entonces dice, hay un fenómeno dialectal y popular, para no decir vulgar. Perdone, hay sitios donde cecean porque, como el chaval de Fernán Núñez que decía García, pues sesea porque en su pueblo se sesea. Es decir, que yo, si hubiera nacido en otro sitio, pues hablaría de otra forma. Hablaría como se habla allí. Si hubiera nacido en Vigo, pues como me decían a mí, yo viví en Vigo también un año. Yo viví 3 años en Burgos, por cierto, de chico. De ahí mi experiencia, a lo mejor también en la confrontación de cosas que aquí ni me había preguntado. Pero ahí me decía, ¿eres de Sevilla? No, de Huelva. ¿Huelva dónde está? Claro, tenía que decir al lado de Sevilla. Claro, hablaban así porque eran gallegos. Si yo hubiera nacido, si yo ya me hubiera quedado allí, pues también me hubiera dicho, ¡ay, qué bonita es la Cristina! ¿No? ¡Qué bonita la guerrita! Bien. En un diccionario de Cambridge, claro, Cambridge, bueno, la Universidad de Cambridge, ¡joder! Estaba en Cambridge. Pues ser superior ahí. Bien, Cambridge. Pues en ese diccionario le dice a la gente, lo pone en inglés, esto es una traducción, es decir, si lo explica en inglés será para las personas del mundo anglosajón. Y es el diccionario para aprender español. Dice, la pronunciación castellana es considerada la pronunciación estándar. Ahí está. Por eso lo de estándar hay que combatirlo, porque, digo, ¿qué me dice pronunciación estándar? Ya que representa la aproximación más cercana a la forma escrita. Es al revés. La forma o sea, la pronunciación de Castilla es la más cercana a la escritura porque la escritura está basada en su pronunciación. ¿Cómo si hacemos un molde de mí? Yo hago un molde de mí y ahora ustedes pues no son los estándares, el estándar soy yo. Tócate los huevos, que decía esa. Si el molde es tuyo, ¿cómo me voy a parecer al molde, no? Ahora dice allí mismo, sobre el seseo y la aspiración, que son 2 fenómenos andaluces, ambos fenómenos se consideran vulgares y por tanto se deben evitar. Y en un libro que se llama ¿Qué español enseñar?, este hombre que es catedrático de lengua española en la Universidad de Alcalá, y que es el director del Instituto Cervantes, dice, ¿es correcto no pronunciar las consonantes finales? Se está refiriendo a la forma de pronunciar andaluza, ¿no? Dice, la respuesta es inequívoca. Es incorrecto no pronunciar las consonantes finales. Finales. Como yo no lo he pronunciado, pues estoy en el ámbito de lo incorrecto, según él. Dice, bien es verdad que se trata de un fenómeno muy extendido a lo largo y ancho de todo el mundo hispanohablante, pero también hay que valorar que el debilitamiento de esas consonantes es menor conforme se asciende en la escala social. Otra vez viene con la idea esta de cultura baja, de alto y bajo. En vez de cultura diferente a otra, ¿no? Alto y bajo. Y conforme se pasa a un discurso más cuidado. O sea, que somos descuidados. Yo estoy siendo todo el tiempo descuidado. No es que hablen andaluz. Ante un proceso extendido, pero no muy prestigiado, vienen con una idea, la del prestigio, que es una idea
que yo combato también, porque prestigio está basado en hacer todos los estudios. Digo, ¿de dónde se sacan esto de prestigio? ¿Cómo meten esto de prestigio aquí en los estudios lingüísticos y demás? Ahora no tengo tiempo de desarrollarlo, pero prestigio es una idea que está en un sociólogo que se llama Weber. Y él está pensando precisamente en una idea suya que es en una teoría suya que es la teoría de la estratificación social, pero él está describiendo una sociedad capitalista alemana, principios del siglo XX, en términos críticos para describir clase social en términos diferentes a los que lo había descrito Carlos Marx. O sea, que eso tiene un contexto de producción, todo tiene un contexto de producción de conocimiento, así que su contexto de producción de la palabra prestigio está basada ahí. Y claro, él está produciendo desde la universidad no llega, en esa época, el hijo de un marinero. A la universidad llega alguien cuyo padre pues fuera también profesor de universidad o tal, ¿vale? Entonces, claro, está pensando en términos del estatus, el poder, el prestigio que tiene esta clase social frente a estos que viven en patio de vecinos. Están pensando en esos términos de jerarquización de seres humanos. Por tanto, a mí prestigio no me sirve privilegio. La palabra privilegio. Miren, el privilegio es el que lleva, el privilegio social, a hacer de la forma de hablar de Castilla como hacerla pasar por neutra, por estándar. Y la andaluza, bueno, cuando dicen algo que parece que no es negativo, por graciosa, cuanto menos. Esta película es una película infantil, Toy Story 3. Cuando se avería este muñeco, Buzz Lightyear, claro, nos reímos porque, claro, hemos activado la estructura de dominación, además nos gusta reírnos de todo, nos reímos de nosotros mismos y tal, y no hay ningún problema por reírnos. Pero bueno, ahora ya viéndonos reír y demás, venimos. Y vemos que este personaje está siendo doblado todo el tiempo en castellano, y que cuando se avería, hablan andaluz. Y empieza a hacer cosas de andaluces, ¿no? Como dirían por ahí. Que si se pone a conquistar a una dama, que si se pone... Sí, porque lo hacen pasar así. Cosas de andaluces, ¿no? Como dirían en allí abajo los vascos, que lo hacen los vascos de allí abajo, ¿no? Que lo hacen... ahí no hay esa discriminación. Pero se hace el flamenco, ¿no? Que es lo que intento mostrar aquí con esta imagen. Claro, esto es una serie, es unos dibujos americanos, ¿no? Entonces, de Norteamérica. Digo, ¿y la versión original? Pues la versión original está hablando todo el tiempo en inglés, en el inglés de los blancos de Estados Unidos. Porque allí también sucede inglés de los blancos, inglés de los negros, y viene a ser como los andaluces y los castellanos. Y cuando se avería, habla en castellano, en español. Claro, en español, que no tiene ahí nada que ver con España, porque imagínense ustedes un anglosajón en Nueva York, tampoco hay mucha diferencia entre España, Cuba, Argentina, o sea, nosotros sí nos diferenciamos, que si salsa, que si tango, que si flamenco, que si jota, bueno, Hispanish, el mundo español, español todo, ¿vale? Y en Estados Unidos es su otredad. Es su otredad. Posiblemente la persona que limpia en la casa de él sea anglosajón sea hispana. Las personas discriminadas allí son hispanas, son las que hablan español. Hay una construcción racista ahí. Cuando se traduce esto al español, la avería es el andaluz es el averiado, el español averiado. Todo esto tiene una construcción. Benito Arias Montano, les sorprenderá a ustedes, pero hablaba de vicio, de negligencia, de incuria, cuando las madres sevillanas, decía él, del reino de Sevilla entonces, que era esta zona de Andalucía, enseñaban a sus crías, ¿no? a sus hijos, enseñaban a hablar en andaluz, o sea, eran las madres las culpables por negligencia. Covarrubia, Gonzalo Correa, el propio Menéndez Pidal después en el siglo XX desarrolla esa idea, Bernal Díaz del Castillo también, es decir, hay una construcción. Juan Valdés, que dice que somos, para criticar a Antonio de Nebrija, porque era de Lebrija, para criticar su gramática, que le había hecho una gramática, para criticarlo, eso era muy malo porque él era andaluz. Esto tiene toda una construcción histórica, como digo, que no puedo desarrollar, porque ya anunciaba yo que me enrollo mucho.
Y esto llega incluso al siglo XX de esta forma. Voy a acabar esto, les voy a poner el mal cuerpo, ustedes me disculpan, pero es José Ortega y Gasset, es el gran filósofo español. Él se permitió el lujo de hacer una teoría de Andalucía en 1927 y no es un pecado de juventud. Porque un pecado de juventud, si es, bueno, lo escribió en un periódico, era un chavalillo y ya después... No, es que después, en 1942, siendo director de la revista de Occidente, que era la revista que en esa época quisieron crear para la intelectualidad, y la revista todavía existe y se presenta así, revista La Intelectualidad. Él volvió a publicar y no cambió ni una coma de esto. Intenta describir a los andaluces. Esto es una selección. El andaluz lleva unos 4.000 años de holgazán y no le va mal. Tampoco hubo ninguna polémica al respecto. En los años 20, 30, 40, en Madrid, no hubo ninguna polémica en España con esta historia. Sin embargo, aquí existen avenidas, institutos en Andalucía con el nombre de José Ortega y Gasset. Esto es un toque de atención aquí a los... En fin. El andaluz lleva unos 4.000 años de holgazán y no le va mal. La holgazanería ha hecho posible la deleitable y perenne vida andaluza. La famosa holgazanería andaluza es precisamente la fórmula de su cultura. En vez de esforzarse para vivir, vive para no esforzarse. Hace de la evitación del esfuerzo principio de su existencia. Podrá en el andaluz ser la pereza también un defecto y un vicio, pero antes que vicio y defecto es nada menos que su ideal de existencia. La pereza como ideal y como estilo de cultura. Su pereza no excluye por completo la labor, sino que es más bien el sentido del aire que adopta su trabajo. Es un trabajo inspirado por la pereza y dirigido hacia ella, que tiende, por tanto, a ser en todo orden el mínimo, como si se avergonzase de sí mismo. Reduce al mínimo la reacción sobre el medio porque no ambiciona más y vive sumergido en la atmósfera como un vegetal. La existencia de la planta se diferencia del animal en que aquella no reacciona sobre el contorno, es pasiva al medio. Diríase que en la vida andaluza la fiesta, el domingo, rezuma sobre el resto de la semana e impregna de festividad y dorado reposo los días laborables. El andaluz tiene un sentido vegetal de la existencia. José Ortega y Gasset. Lo que sabemos del racismo es que el racismo no es una cosa que está en la cabeza de uno, que aquí particularmente pueda pensar de alguien. No, que tiene que ser institucionalmente. El racismo, el machismo, tiene que estar institucionalmente soportado para que funcione. Que las élites puedan pensar así, que son las que tienen el poder del uso de la palabra para estar hablando, para estar escribiendo. Decía, tiene 11 publicaciones, ¿no? Tú decías antes, tiene 11, yo digo, 11 no sé si son 11, pero... no, pero tiene publicaciones, ¿quién tiene capacidad para tener publicaciones? Para la conferencia, ¿no? Entonces, institucionaliza un discurso. Claro, este discurso que yo estoy teniendo aquí es muy diferente al de Ortega y Gasset, pero es que mi gente no tenía posibilidad de palabra. Así que aquí estamos. Institucionalizar, es cuando estemos pensando, ¿por qué piensan así la gente? ¿Por qué todavía se está pensando? Todavía y la que queda, o sea, va a seguir así la cuestión. Están pensando que no sabemos hablar o que somos muy vagos, muy holgazanes. Está el discurso soportado institucionalmente y además la escuela lo promueve a través de esa jerarquización de lengua, dialecto, habla, que yo, bueno, hubiera querido más tiempo. Yo, como estoy acostumbrado a clases de 1 hora y media y después, bueno, lo que no me dé tiempo, pues lo retomamos mañana. Entonces, claro, es muy interesante para mí toda esta cuestión. Miren, hay un compañero que le llama a todo esto el discurso del odio al andaluz. O sea que no solo lo hago yo, hay otras personas que también estamos trabajando conjuntamente y dotándonos de otras herramientas. Ahí pone privilegio en vez de prestigio y aquí pone hegemonía, usando una idea, ya esto es el último, usando una idea que es ¿cómo es posible
que estos discursos estén funcionando, que estas ideologías estén funcionando, que estas prácticas discursivas, ideológicas y demás estén inferiorizándonos y que conduzcan a que una persona no encuentre trabajo, a que se ponga en cuestión el trabajo de alguien, la autoestima, el que a una persona se le diga que no, que el andaluz no pueda funcionar para... Miren, yo he dado esta misma charla en Barcelona, en la Pompeu Fabra, y yo tenía el público... Era muy gracioso lo que yo decía. Y yo había observado antes, porque ya me las conozco la peli, pues me conozco el perca, yo había observado y con el resto de personas que estaban hablando, estaban así. Y conmigo estaba riendo, y yo no estoy haciendo humor. Pues a lo mejor gracioso no, sí me pongo graciosete. Ahora voy al cubanito y me tomo ahí unas cuantas cervezas y me pongo graciosete. Pero no estaba haciendo gracia, estaba explicando esta cuestión y denunciando una cosa. Y sin embargo, la Pompeu Fabra está en Barcelona, en esa universidad. Esta idea es muy importante, la hegemonía que ostenta. La hegemonía es la capacidad de hacer pasar, dice Gramsci, que es quien lo desarrolla, el interés particular de grupo, de tu grupo social, por interés general. A partir de control. ¿Cómo lo haces? Controlando los medios por los que circula el discurso. Los libros de texto, la escuela, los medios de comunicación... y así te conviertes tu interés en hegemónico. Y puedes provocar esto, hacer pasar por algo espacial, es decir, que está localizado, lo andaluz está marcado, tiene acento andaluz, pero no dice tiene acento de Burgos o tiene acento de Valladolid, ¿no? Cuando las personas de Valladolid reconocen a las de Burgos y las de Burgos a las de Valladolid, porque todo el mundo tiene acento. Así que se ha generado lo que yo llamo un proceso de desespacialización, que es ideológico. Hay un periódico de Sevilla que me pidió una vez que yo estas cosas las tradujera y las pusiera, que yo no sé si las traduje, pero las puse en esas 2 páginas. Y bueno, yo hablo de la sociolingüística de la justicia social, porque los conceptos estos que yo he denunciado, pues me parece que no son conceptos para la justicia social, para nuestro pueblo y para todos los pueblos que estén en circunstancias de opresión en cualquier sentido, o mucha o poca. Esa no es la cuestión, no es una olimpiada de a ver quién está más oprimido o menos. La cuestión es ¿para qué hacemos ciencia? Para el ser humano, pero no para un ser humano específico, sino para todos los seres humanos, o solamente para un grupo social, para promover sus intereses de grupo social. Así que yo contrapongo pues lo que es la ideología de la dominación, opresión y desigualdad a la forma de estar pensando el mundo en todos los sentidos, a nivel social, a nivel científico, etcétera, de la igualdad y la justicia social. Discúlpenme que me haya pasado de tiempo y muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues yo creo que también es una oportunidad de hacerlo, aunque nos hayamos pasado en el tiempo, pero creo que ha merecido la pena, ¿verdad? Yo me he sentido, nos ha abierto un poco los ojos, estábamos un poco acomplejados, que creo que estamos acomplejados. A mí me ha servido muchísimo, particularmente, te lo agradezco mucho. Y yo siempre me planteo estas cuestiones. Ahora cuando hablo en público y... ¿Sí? ¿Tiene, señora? Sí. Y esta es la que más me ha gustado. Hombre, mira. Pero es que, vamos, a punto desde el final hasta el principio lo que has dicho, porque es la pura verdad. Y que no lo quieran entender así, es que tiene los ojos cerrados. Sí, claro, Gracias. Qué bueno, qué bueno. Has hablado de los ejemplos que has puesto al principio, que te he conocido, de trabajar de puentes, nos han abierto las carnes a todos, pero hace mucho tiempo cuando no hemos visto en la televisión. Pero contraponiendo eso, has estado hablando de locutores de la SER y de radio,
gusta como locutor, pero encima este sí que hace gala de su andalucismo y lo lleva, no sé si está de acuerdo, pero pensar un poco de la norma de los mejores que tú has mencionado. Ese sale de la norma ahora. Antes no. Ahora, antes no, ni en Quédate con la copla, que era un programa presentado en Canal Sur. Porque está más de moda que el fin. Gracias. No, porque es como el que estaba a punto de jubilarse, ya hace lo que le da la gana. Pero no porque está a punto de jubilarse, porque realmente hace lo que le da la gana. Bueno, puede tener mayor profundidad eso. Pero bueno, sí, básicamente eso. Es que a mí tampoco me gusta específicamente. Justo lo contrario de Lo que pregona. Pero lo que se observa ahí es cuando la cuestión, y es interesante, cuando se entrevista al presidente del gobierno o cuando tiene que conectar con la Feria de Abril de Sevilla. La diferencia es... ¿Cómo habla? Esa es la cuestión. En otro estudio que hice me daba cuenta que en deportes sí suelen usar el andaluz, pero cuando están dando las noticias son las 2 de la tarde, patatín, sí, claro. Y entonces ahí es donde está... nadie está en el vacío social y a la misma ideología no escapa nadie. Se le puede ver más o menos, pero no escapamos. Yo mismo también, que me he puesto sobre la mesa, no me puedo quedar fuera porque yo mismo soy parte de la sociedad, no estoy en el vacío. Claro. Por eso esa idea que tenían antes de los científicos, como el científico, ojo de Dios, que todo lo ve, tal y cual, eso es una idea antigua, ¿no? Tú estás dentro de, y tú te estás describiendo también a ti, te tienes que poner, te tienes que problematizar. Y sobre todo porque además yo había sido locutor de radio y había hecho eso mismo. Entonces la pregunta ahí también es ¿por qué? Intentamos dar cuenta con toda esta cuestión. Usted me iba a decir algo, ¿no? Sí, yo que soy de Burgos. Vive en Burgos. Vive en Burgos, pero de aquí. Eres de aquí. ¿Vive en Burgos? Eres allá arriba. ¿Pero vive en Burgos o no? Vivo en Burgos. Pues dile a esta gente el frío que hace en Burgos porque no me creen, que dice que te abriga. Que la forma de hablar depende del Y clima, ¿no? como decía Zamudio, el complejo que tenemos los andaluces es cuando estamos desde Peñafiel hacia arriba. Arriba. Cuando estamos hasta aquí, no, porque yo hablo con Miguel todos los días y hablo, pues yo soy de Inalpitín y así que de Burgos. Pero yo que di clase, me he tenido que no inventar un idioma o un lenguaje. Una mezcla ahí rara, ¿no? Hacer una mezcla rara. para que la gente me entienda, o sea, no perder mi identidad, porque yo no la perdí nunca, pero sí que la gente me entienda. Igual que has hecho tú, cuando te refieres a Carlos Marx, no lo acortas, sino que expresa también las últimas consonantes. Y así nos entendemos, con el poquito de nuestra identidad, que no se pierda, pero también comiendo un poquito de las otras lenguas. Y así entenderlo todo, que es realmente lo que el ser humano quiere, entenderse. Y antes de irme yo esta semana para ir a Argentina, tengo que llevar mi coche a la Ford para que me haga la revisión y hacía 42 grados en Burgos. Y estaban todos locos por irse por la tarde y no ir a trabajar. Digo, coño. Después la culpa para el en mi Gorrión. pueblo, 20 años. Ahora era estrés térmico y nosotros somos vagos. Sí. Cada día era estrés térmico. Este Sí. es térmico. La verdad que sí. Cada idea se mantiene. Y Pero yo, culpa tienen los andaluces, claro. Sí, hemos permitido Tienen mucho. muy baja la autoestima. Si ellos se levantaran y dijeran, aquí estoy yo, Que la neta, no, medio mundo, y España, de todo. hombre, hay de todo. Hay de todo. Por ahí quieren decir algo más. Ahora, Yo hablo como mi experiencia, yo soy profesor, llevo hace 40 años de profesor y yo soy un rebelde. Yo hablo mi lengua, porque esa es mi lengua. A veces es cierto que hay ciertos tecnicismos, ciertas palabras que tienes que explicar con profundidad, pero utilizo mi lengua. Es que soy yo dando clases, no es otra persona.
esto da para un... No, lo que no has hablado es del andaluz. Yo nombro todos los días la Cristina. Una cantidad de vocabulario, vamos, inmenso. Sí, tiene una cantidad de vocabulario inmenso, pero si yo pongo, si la cuestión es la siguiente, y además esto lo desarrolla una profesora de la Universidad de Sevilla, que hay palabras aquí como mosqueta, que es una sangre en la nariz, que si se pone en un texto, te lo sanciona la escuela aquí. Esa es la... Encalomado te lo sanciona la escuela aquí. Y el encalomado aquí, todo el mundo sabe, un encalomado. Pues se nos encalomó uno. Sí, lo entiendes, ¿no? Y la cuestión es, ¿por qué esta palabra esta palabra, ¿por qué no está privilegiada al interior del sistema? Porque no se ha peleado por ello, porque llevamos muchos años con esa idea. Y fíjate, Hombre, a mí me ponen encalomado en un examen, yo no lo voy a sancionar. Pero sí sé que esa persona puede ser sancionada por eso, pero que yo no lo voy a sancionar, al contrario. Pero encalomado realmente existe la... Sí, encalomado existe, pues un encalomado nunca se está encalomado nadie. Da igual, si da igual lo que digan los académicos de Madrid. Bueno, no importa. Bueno, Ya salí de aquí. para terminar te regalamos esto que hemos hecho los talleres de arte plástica. Mira qué bien. Un detalle, una cosa simbólica y ya está. Sí, qué bonito. Muchas gracias. Qué bonito. Bueno, el martes que viene más. El viernes también tenemos una exposición que se inaugura a las 9 en la Galería Charolia, por los que les interese la pintura. El viernes a las 9. En el programita lo tienen, en el programa de...